En este tiempo que se está debatiendo sobre la despenalización de la ley del aborto, es bueno hablar de este tema. La Iglesia siempre ha iluminado todas las realidades humanas desde la luz del Evangelio, pero también desde la luz natural, ¿no? El derecho natural. Pero más allá de eso, yo lo veo también inútil debatir sobre algo que es evidente. Es como si debatiéramos ahora si 2 más 2 es 4, o si la Tierra es redonda, o si el agua moja. Son cosas evidentes, ¿no? Lo paradójico es que en la época del progresismo, la época donde decimos que no tenemos que tenerle miedo a la ciencia, a la evidencia científica, bueno, la evidencia científica es que hay vida humana desde el primer instante de la concepción. Y esto se está obviando sistemáticamente, no por una cuestión ideológica. Entonces se descarta la ciencia cuando la ciencia nos muestra una gran verdad. La Iglesia es respetuosísima del orden natural, de lo que la ciencia misma demuestra, y reafirma esas verdades mucho más a la luz de la fe. Hay vida humana desde el primer instante de la concepción. Esto es evidencia científica y experimental, es decir, no es una cuestión de lucubración filosófica. Por eso toda vida humana desde el primer instante de su concepción, desde el inicio hasta la muerte natural, es sagrada. La Iglesia habla de la dignidad de la vida humana y por eso toda vida vale. Nosotros decimos que estamos a favor de toda vida humana, tanto de cualquier mujer que pueda estar en riesgo, como también del niño que nace, que se ha gestado en el seno de la madre. El Código de Derecho Canónico establece que hay una excomunión que es fulminante, es una excomunión automática para todos los que incurren en el aborto, ya sea porque lo procuren en su propio cuerpo, porque sea un médico que interviene, sea una enfermera que coopera, o sea alguien que financia el aborto, y entonces la excomunión es automática. Esta pena de excomunión está vinculada al obispo, es decir, solo el obispo puede levantar la pena de excomunión, aneja al pecado del aborto. Las penas en la Iglesia son de orden medicinal. Esto significa que no tienen un carácter vindicativo. No se trata de tomar una venganza, sino se trata de curar al pecador que está herido, se ha autoimpelido una herida con su pecado. El obispo puede delegar en ciertos sacerdotes el que se levante esta excomunión a la hora de la confesión. Muchas veces se pregunta a la gente, ¿la Iglesia rechaza a las personas que han cometido el aborto? ¿Les cierra las puertas por medio de la excomunión? Para eso es importante saber por qué la Iglesia aplica esta pena que es la más grave a las personas que cometen el aborto. Pero no es por un sentido de rechazarlas completamente, no es en el sentido de condenarlas de manera definitiva, sino de ayudarlas a sanar verdaderamente. Un primer sentido por el cual la Iglesia aplica esta pena es para mostrar la gravedad del aborto, sobre todo en una sociedad en la cual se trata de mostrar que el aborto en realidad no es tan malo. Se le cambia el nombre, se engaña a la gente diciendo que es interrupción legal del embarazo, diciendo que es un derecho a decidir, derecho sobre su propio cuerpo. Pero en realidad todas estas son maneras de tratar de mostrar que no es grave algo que verdaderamente lo es. El Concilio Vaticano II dice que el aborto es un crimen nefando. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan grave, tan malo, que no se puede pronunciar sin horror, pues está matando a la criatura más inocente, al ser humano que no puede defenderse ni siquiera con el llanto. Por eso la Iglesia tiene que mostrar la gravedad de este hecho. En otro sentido, la excomunión tiene un sentido medicinal. Busca curar a la persona que ha cometido esto. ¿Qué quiere decir? El aborto genera un daño grave en el alma. Destruye a la persona. Y la Iglesia quiere ayudarla a sanar, pero de forma adecuada. No hacerlo es como querer curar el cáncer con una aspirina. Esto no ayudaría en verdad. De la misma forma, la Iglesia quiere que la persona que ha colaborado en el aborto tenga un proceso de sanación adecuado, un proceso penitencial que le ayude a recuperar ese daño que ha hecho en su alma. Es por eso que tiene que llevar un acompañamiento más profundo. Es común escuchar que
Hay personas que se confiesan muchas veces del mismo aborto porque no se sienten perdonadas. Aunque Dios ya las perdonó, les cuesta mucho trabajo perdonarse ellas mismas. Por eso la Iglesia quiere ayudarlas paso a paso. El proceso de levantar la excomunión es una forma de ayudar a las personas en esto. Es importante tener claro que la excomunión, que se llama late sentencia, esto es, que aplica en el momento que se lleva a cabo el crimen y sabiendo que el crimen implica la excomunión. Es decir, no se necesita un proceso para que se dé la excomunión. Una persona que ha recurrido a la excomunión puede levantar esta pena acudiendo con un sacerdote que tiene esta posibilidad, se llama penitenciario. Aquí en la Arquidiócesis de México puede ir a la Basílica de Guadalupe, ahí todos los padres tienen esta posibilidad, o en las distintas diócesis, en la catedral, puede encontrar a algún padre adecuado que ayude a sanar esta pena, a levantar la excomunión. Es importante también tener claro que la excomunión no aplica solamente a la mujer, sino a todos aquellos que estuvieron involucrados, a la pareja que estuvo de acuerdo y la llevó, a los papás si la llevaron y estuvieron de acuerdo, más grave aún si forzaron a la mujer, a los médicos, a las enfermeras, a los legisladores que han aprobado leyes a favor del aborto. Pero sobre todo esto es importante tener claro, la Iglesia no quiere que se sigan matando niños inocentes, y también la Iglesia quiere ayudar a sanar de forma adecuada el daño espiritual que ha hecho el aborto. Yo por eso te invito, si conoces a alguien que esté sufriendo por el aborto, la invites a que se deje sanar, se deje ayudar. Muchas veces se quiere pasar este dolor negándolo, diciendo que el aborto no es tan malo, que en realidad no era un ser humano. Pero eso es como tapar la herida sin limpiarla, sin sanarla, cuando lo que necesita esta persona es el apoyo para curar la herida, para sanarla. Negarlo no lo va a sanar, va a seguir el dolor por mucho tiempo. Aceptarlo, conocer la gravedad, pero dejarse sanar por Dios es el camino adecuado para la reconciliación. La Iglesia sigue teniendo las puertas abiertas, pero es la persona la que tiene que decidir entrar. A veces se usan argumentos que de la semántica hay que tener cuidado porque por ahí es como que deformamos las expresiones para poder encubrir una verdad. Se te dice, bueno, interrupción del embarazo. Y no es interrupción, porque es como si yo agarrase a alguien del cuello y lo ahorcase y le dijese, te quiero interrumpir tu respiración, pero no te estoy dando muerte, ¿no? No, se está matando, ¿no? Entonces, no es interrupción del embarazo, está muy mal dicho, es aborto. Es un crimen en todas sus formas injustificable. Hoy se habla mucho también desde la argumentación de qué pasaría en el caso de una violación. El caso de una violación es algo terrible, es algo que nos tiene que preocupar, es algo de lo que tenemos que hablar también porque hay que penalizar y castigar al violador e instrumentalizar para que estas cosas no sucedan. Es un hecho traumático gravísimo. Pero esto no tira por tierra que siga habiendo vida humana en el seno de esa mujer que ha sido violada. La excomunión es una pena que da la Iglesia ante un delito específico. El Código de Derecho Canónico nos dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas propias para cada uno de los delitos. Y digamos que es una autoridad competente la que tiene que levantar esta pena. Cuando alguien está excomulgado, no puede recibir los sacramentos, no puede participar en ningún ministerio, tanto de sacramentos como sacramentales, y no puede recibir absolutamente ningún cargo al interior de la Iglesia. Esta excomunión puede ser levantada y lo tiene que hacer la autoridad competente. El Código dice, cuando son delitos que son dispuestos para el obispo o cuando son delitos reservados a la Santa Sede. Entonces, ¿qué pasa en el caso del aborto? Dice la Evangelium Vitae, que hace referencia al Código de Derecho Canónico, quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, automática. La excomunión afecta a todos los que cometen este delito conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices, sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. Con esta reiterada sanción, la Iglesia señala este delito como uno de los más graves y peligrosos.
alentando así a quien lo comete a buscar solícitamente el camino de la conversión. Entonces, lo que pasa es que la Iglesia juzga delitos específicos. Cada aborto, la excomunión se da por un aborto específico producido para el que llevó a cabo el aborto y los cómplices, es decir, la persona que decidió abortar, los médicos, enfermeras, el que lo pagó, el que pudo haber obligado, todos los culpables de este delito específico, y para ellos aplica la excomunión. Ahora, es diferente el caso de cuando uno está en pecado mortal, no está con vida de gracia y por consiguiente no puede comulgar, porque si comulga es un sacrilegio. Y como bien sabemos, los católicos, si morimos en pecado mortal, perdemos la vida eterna. Por consiguiente, vivir en pecado mortal es poner en grave riesgo nuestra salvación. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los políticos que promueven el aborto, pero también con las personas que votan por políticos que promueven el aborto? Dice en una carta que escribe en ese entonces el cardenal Ratzinger a los obispos de Estados Unidos, esta carta entonces ya tiene muchos años, no es algo reciente, nos dice, respecto del grave pecado del aborto o de la eutanasia, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta, entendida en el caso de un político católico como hacer campañas y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia, su párroco deberá reunirse con él, instruirlo respecto de la enseñanza de la Iglesia, informándole que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que lleve a término la situación objetiva de pecado, advirtiéndole que de otra manera se le negará la Eucaristía. Esto ya es una nota aclaratoria acerca de esta carta de el Papa. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y la eutanasia. Entonces, si yo voto por un candidato que promueve el aborto, también estoy cometiendo un pecado mortal, no puedo acercarme a la comunión y estoy poniendo en grave riesgo mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy a favor de este crimen. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Podrían decirme, bueno, y si yo voto por el candidato no porque promueve el aborto o la eutanasia, sino por algunas otras cuestiones, su modelo económico o algún plan social, ¿sería lícito? Aquí lo que se hace es que hay una cooperación material remota con el mal. Y podría ser lícito en algunos casos, pero voy a tratar de dejarlo muy claro. Yo no podría decir así deliberadamente, voy a votar por un candidato que sé que promueve el aborto, pero lo hago por otras causas. ¿Por qué? Porque yo estaría poniendo lo económico, lo social, por encima de una vida inocente. Yo estaré diciendo, porque quiero algún otro elemento del candidato, pues estoy tolerando que se maten a inocentes. Y eso no es correcto. En ese caso no sería lícito votar por un candidato que promueve el aborto, aunque sea por otras causas. También es pecado grave. Pero entonces, ¿cuándo sería lícito poder votar por un candidato por otras causas que promueve el aborto? Pongamos un ejemplo. Cuando todos los candidatos promueven el aborto, cuando yo no tengo absolutamente ninguna opción para elegir, o quizás hubiera alguno que no lo promueve, pero su posibilidad es mínima, un porcentaje prácticamente despreciable, y si voto por él, pues no estaría generando ningún beneficio. Entonces, es cierto que podría anular mi voto, es lícito, pero también habría que preguntarse, ¿qué tanto anulando mi voto estaría fortaleciendo algún candidato que pudiera tener una postura acérrima contra la vida? Pongamos el ejemplo que hay dos posibles candidatos que tienen fuertes probabilidades, y uno de ellos promueve el aborto durante los 9 meses y en todo momento, y el otro quizás es un tanto más moderado, diría no en toda la gestación, no en todos los casos. Aclaro, no es correcto estar de acuerdo con esto, nunca con el aborto. Entonces, si yo manifestara estar en contra del aborto, hiciera lo que esté en mis manos para trabajar en contra del aborto, pero dijera, ok, voto por este candidato porque tiene probabilidades y el daño que va a hacer es menor, no lo quiero, yo no quiero ese daño, es un daño que yo padezco, sufro, no lo quiero, pero busco
el candidato que de alguna forma pueda tener una postura menos grave, pero buscando siempre el trabajo por la vida. Entonces, en ese caso, pudiera ser lícito, pero no porque quiero el aborto, sino porque lo rechazo completamente, pero trato de reducir al máximo este mal que se está causando. Pues, si bien es cierto que has hecho mal, yo te invito en el nombre del Señor Jesús que te acerques a ese sacramento maravilloso que muestra en su totalidad la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Pide al Señor que te quite el miedo. Decía San Agustín, Satanás nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar, y Satanás pone la vergüenza en nuestro corazón cuando tenemos que ir a confesar.